conversando con ustedes en este 135 aniversario del nacimiento de el gran artista Diego Rivera. Agradezco mucho en todo lo que vale la invitación del Instituto Veracruzano de Cultura y del Museo de Arte del Estado de Veracruz. Muchas gracias por su invitación y pues me complace compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver sobre todo con la última etapa de Diego Rivera, que esa yo considero que se da entre 1940, año del asesinato de Trotsky, y 1957, año en que fallece el artista. Para lo cual voy a poner énfasis en esta etapa, pero voy a hablar desde el principio porque la etapa y las preguntas que esta etapa nos deja y las reflexiones que nos invita a hacer tienen que ver con muchas cosas del pasado de Diego Rivera. Por lo tanto, iré con cierta velocidad en un principio, abriendo interrogantes, tocando puntos que en mi opinión han sido poco explorados, para llegar al final a esta etapa que les digo. Me permito entonces compartir pantalla, leeré un poco e iré intercalando opiniones. Entonces, si me permiten compartir pantalla. Ya casi lo logramos, estamos a punto y lo hemos logrado. Bueno, es muy interesante tener la trayectoria de Diego Rivera contemplada como la de un vanguardista. ¿Por qué? Hay artistas de gran capacidad que no necesariamente se sitúan en una vanguardia, usando este término del ejército que se refiere a la parte anterior de un contingente, diferenciado de la retaguardia, que es la parte posterior. Entonces, este término militar lo utiliza Peter Burger, entre otros autores, para referirse a esa parte del arte que es la que va llevando la delantera en el arte y generando pues toda una retaguardia que es la que sigue. Bueno, pues en estas condiciones hay artistas que se sitúan en la retaguardia, mientras que y van dentro de ello trabajando y funcionando muy bien, aportando dentro del cubismo, dentro del orfismo, dentro del muralismo, etcétera, sin necesidad de ser, digamos, puntales señeros. En el caso de Diego Rivera tenemos que es vanguardista desde muy, muy jovencito, cuando ingresa casi de oyente a la Academia de San Carlos y empieza a llamar la atención de los maestros. Como saben ustedes, nació el 8 de diciembre de 1886 en la ciudad de Guanajuato. En busca de mejores condiciones de vida, sus familiares se trasladaron a esta Ciudad de México en 1892, lo cual le abrió la posibilidad de formarse académicamente. En 1896, apenas cumplido los 10 años de edad, empezó a tomar clases nocturnas en la Academia de San Carlos, donde en lo sucesivo estudiaría con maestros que fueron determinantes en su formación técnica. Según lo recordaría con mucho gusto y nostalgia en sus memorias de madurez. Estos maestros eran ni más ni menos que Santiago Rebull, Félix Parra, este primero que empieza a plasmar temas mexicanistas con gran nivel, ni más ni menos que el gran José María Velasco, y otro gran pintor que no le pedía nada a muchos artistas internacionales, que era José Salomé Pina. En 1905, el ministro de Educación Pública, estamos en pleno porfiriato, Justo Sierra, que fue el primer ministro, primero
subsecretario de Educación y luego ministro de Educación Pública, que es el primer transformador, además de la antigua Academia de San Carlos, le otorgó una pensión que le permitió continuar con sus estudios. También fue el participante más joven en las exposiciones señeras que en 1906 cambiaron el rumbo del arte nacional antes del estallido de la Revolución. 1906 es un año clave para el arte mexicano. ¿Por qué? Porque se celebra la gran exposición de la revista Savia Moderna, integrada por esta gran generación que llevará el cambio, la transformación de las artes mexicanas en ese siglo XX naciente, y otra exposición que es la de pensionados en Europa, que enviaban ellos los resultados de sus pensiones, de sus estudios en Europa, y aquí la muy activa crítica de arte que existía y la Academia de Artistas juzgaba, valoraba si había valido la pena pensionarlos en Europa. Cabe destacar que en estos momentos finales crepusculares del porfirismo, en que se da una naciente poesía erótica, por ejemplo, con José Juan Tablada, con el primer José Juan Tablada, en la que se da una crítica de arte moderna, inspirada en cánones como los de Baudelaire, en Francia como los de Diderot, digamos, con cierto atraso, pero se dan. También hay este ejercicio muy activo de una crítica pues, de primerísimo nivel, y existen becas que permiten a los artistas salir bien formados de la academia y luego seguir su formación o una trayectoria luminosa en Europa. Bueno, pues vamos a ver aquí algunas imágenes de este naciente Diego Rivera. Aquí, bueno, lo pongo en una fotografía que le tomó el gran fotógrafo Marcel Sternberger en 1950 y tantos, 51, con Frida Kahlo. Este fotógrafo alemán vino expresamente a fotografiar a Miguel Alemán, al presidente, pero se interesó por Diego y le realizó junto con Frida y también solo una serie memorable. Bueno, esto es nada más para saludar a Diego. Estas fotos que están en blanco y negro son sus primeros dibujos tomados de un catálogo de su obra, muestran esta facilidad que tenía Diego Rivera en el dibujo, pues desde niño. Y aquí aparecen algunos de los dibujos académicos que se tienen registrados y que dan cuenta pues de este talento nato del niño y que se fue aguzando con su enseñanza académica. Aquí aparece una Barranca de Mixcoac y obra anterior a su viaje a España, primero y a París después, y a otros países europeos posteriormente, se da gracias al apoyo del gobernador de Veracruz, Teodoro Deza, el cual da pie a la excelente, extraordinaria colección que tienen en el museo en Veracruz. Esta barranca de Mixcoac es una de las obras anteriores a ese viaje y muestran la formación académica de Diego, que es magnífica. Esta formación que va pues prácticamente asombrando a todos los maestros y permitiéndole a él ser el único alumno que puede ingresar al estudio de Santiago Rebull, este gran pintor académico que fue reconocido en su momento por Maximiliano de Habsburgo, que cuando llegó dijo: aquí el único gran pintor académico es Santiago Rebull. Por lo cual se lo llevó a la corte. Rebull le hizo retratos a él, a Carlota, y luego, ya que termina el efímero imperio mexicano, con la huida de Carlota y el asesinato de Maximiliano, Rebull decía: bueno, me van a matar. Y no, Juárez lo perdona y le pide un retrato también. Era un gran artista. Esta pieza que se encuentra en la colección del museo justamente da cuenta de también
de la enseñanza, del valor que tuvo el paisajista José María Velasco como maestro de Diego Rivera, al igual que este otro cuadro también de 1906, que revelan el gran talento del alumno, primero que nada, vean qué cuadro más hermoso, y la enseñanza de José María Velasco. Aquí tenemos una inauguración típica en la Academia de San Carlos. Estaba Justo Sierra, el renovador de la Academia que lo hace, es el que trae a Antonio Fabrés, y el que reacomoda la planta de maestros, cambia el método de dibujo, cambia muchas cosas, y se apoya en Rivas Mercado. Rivas Mercado como director de la Academia, quien por cierto odiaba, permítanme por favor, déjenme apagar por favor el teléfono porque no dejan. Eh, Rivas Mercado, que estaba en pugna con Fabrés, y esto fue algo que contribuyó para la caída de Fabrés y la crisis de la academia que se vivió entonces. Pero aquí están en una inauguración. Es con Justo Sierra, por cierto, con quien se retoma una idea del siglo XIX, que es la de crear un muralismo mexicano que sea representativo de nuestra idiosincrasia, que sea un género que permita la expresión nacional, como entonces se decía. Vieja idea de la crítica decimonónica de José Bernardo Couto, entre otros, y que retoma el doctor Atl en 1910 y que por avatares de la revolución se tiene que posponer esta idea hasta su arranque en 1922. Eh, bueno, entonces aquí tenemos una inauguración. Al fondo, disculparán ustedes que no es buena la fotografía, aparece el jovencito Diego Rivera, a quien tenemos aquí ya instalado en Europa. Tiene en España una importante etapa donde se instruye muy bien dentro del modernismo español, muy ligado a una corriente llamada museísmo, el simbolismo. Son tendencias estas todavía finiseculares que de gran calidad que existen en España, todavía no vanguardistas, pero sí de un tono académico alto y propositivo. Eh, en España ya Diego forma parte de las tertulias, no es solamente alguien que tímidamente se incorpora a la enseñanza, sino que se va volviendo protagonista. Y en 1909 se trasladó a París, donde conoció a la pintura rusa Angelina Belova, mejor conocida por todos como Angelina Belov. Mantuvieron una relación amorosa de 10 años que incluyó el triste capítulo de un hijo que falleció. Como lo había hecho en Madrid ya, en la ciudad Luz, Diego logró situarse entre los artistas e intelectuales que darían forma a la cultura de la época. En 1910 regresó a México para presentar una exposición con sus obras producidas en Europa, la cual fue celebrada por la crítica especializada, que era tremenda. Un año después regresó a París, donde participó muy exitosamente en el Salón de Otoño y continuó con su brillante trayectoria europea. Amadeo Modigliani, Juan Gris, Guillaume Apollinaire, Fernand Léger, Robert Delaunay y Pablo Picasso, entre otros, y con su bohemia, sus búsquedas artísticas, sus polémicas, sus escándalos y sus conexiones de primer orden con el pensamiento filosófico y político de la época, formarán la cotidianidad de este artista. Destacó como pintor cubista al grado de ser de los muy pocos que en 1916 expusieron obras producidas en esta línea, el cubismo, en la Modern Gallery de Nueva York, en 3 muestras colectivas y una individual. Esta galería la dirigía, el dueño era otro mexicano famoso, Marius de Sayas, que es de los primeros, como muy bien lo ha demostrado Antonio Saborit, en llevar el arte moderno a Nueva York.
Otra línea será por la que llegue Marcel Duchamp, pero la Modern Gallery de Marius de Sallas será puntal para que este proceso se dé, y dentro de este proceso Diego Rivera es invitado como pintor cubista en 1916. Faltan todavía años para que comience el gran periodo nacionalista. En esos, ya hablaremos un poco de esta exposición. En esos años tuvo su residencia en París, pero viajó también por varios países europeos y americanos. En 1919, este es un dato no muy conocido, tuvo una hija con Marievna Borovieva, llamada Marica Rivera, a quien nunca reconoció, pero sin embargo sostuvo toda la vida económicamente. A raíz del famoso Affaire Rivera, un conflicto que involucró a Pablo Picasso, al coleccionista Lons Rosenberg y al poeta Pierre Reverdy, que terminó en una golpiza entre Reverdy y Diego Rivera, el pintor se fue alejando del ambiente liderado por Picasso y comenzó búsquedas plásticas de las que nos dio cuenta a través del Oló de la Torrente y la magnífica biografía que escribió sobre él. Vamos a ver algunas obras de esta etapa europea. Aquí pasaré rápidamente por España, donde se nutre de este museísmo, donde forma parte de la tertulia del café del Nuevo Levante, con Gómez de la Serna, escritores de diverso signo, Chicharro, que era un gran pintor y que lo protege mucho, lo cautiva Diego Rivera, forma parte está el Círculo de Bellas Artes de Madrid, del cual forma parte, y verán ustedes en este cuadro, que es un retrato de Joaquín Ventura, que entonces se daba un regionalismo vía modernismo o simbolismo, vamos a pensarlo como un sinónimo, y es muy regionalista a la manera en que aquí también se daba, por ejemplo, con Saturnino Herrán. Y vean los personajes que forman parte de la tertulia: Gómez de la Serna, Valle-Inclán, Pío Baroja, los hermanos Subiarre, Ignacio Zuluaga, ni más ni menos, y Santiago Rusiñol. Estos son la escena española de avanzada, donde forma parte también Anglada Camarasa, de gran influencia. Es alumno destacado de este pintor magnífico que es Eduardo Chicharro, y en España empieza ya a ir sintetizando, y en viajes que hace por Bélgica y otros países, va perfilándose hacia una síntesis muy interesante, mientras vive con Angelina Beloff. Aquí tenemos un retrato de ella que es precioso, de 1909, y que también se encuentra en la colección del Museo de Orizaba. Va transitando hasta un cubismo muy interesante. Es sobre todo sintético, aunque también tiene elementos analíticos, eh, y se destaca por el manejo del color, la capacidad de síntesis en las descripciones, siempre con elementos reconocibles, y el añadido de elementos mexicanos que son muy interesantes. Aquí, bueno, ni qué decir en este célebre retrato de Martín Luis Guzmán, que aquí lo tenemos enunciado, el zarape de Saltillo que aparece. Tenemos esta pieza que es también magnífica, que forma parte también de la colección del museo: Naturaleza muerta, bodegón con vaso y botella, que, como verán, es precioso y se va destacando por su colorido. Otra pieza memorable que se cuenta en el museo
es este bodegón con taza. Vean qué precioso, este es más analítico, tiene menos color. En algunos se aprecia algún elemento mexicano, como es, por ejemplo, en este célebre paisaje zapatista. Corren dos versiones sobre este cuadro. Uno, que Rivera logró representar la vegetación bajo los parámetros del cubismo de una manera muy convincente aquí en los laterales, y que entonces Picasso un día, en su visita al taller de Diego, le dijo: oye, ¿y esto qué es? Y Diego le dijo: es la manera en que quiero representar la vegetación. Es una forma representacional que incorpora la cuarta dimensión. Entonces Picasso le dijo: ah, qué bien. Y días después, en visita recíproca de Diego a Pablo Picasso, se encontró con un cuadro que el español tenía representado un follaje muy parecido. Entonces Diego le dijo: ¿y esto cuándo lo pintaste? Uy, hace ya mucho tiempo. Pero Diego le pasó el dedo a la pintura y vio que estaba fresca. A partir de ahí vino un conflicto serio entre ellos. Esa es una versión. Otra versión dice que lo que es muy original en esta representación es el vacío, todo lo que aquí está en blanco, que se me hace también muy interesante, porque está incorporado de alguna manera el vacío, tema importante ya en la época y en la vanguardia. Bueno, pues en este cuadro queda muy claro la fuerza que tenía mediática en el mundo, en París desde luego, en la Revolución Mexicana con el ícono del zapatismo. Recordemos, en situación análoga, que en la baraja surrealista se incorporó, por ejemplo, a Pancho Villa. Entonces Diego Rivera pues es vanguardista, es parisino, se viste como parisino, pero al mismo tiempo hace gala y una ostentación muy interesante de su mexicanidad. Aquí tenemos esto es importante concebirlo como un vanguardista que tiene claro la universalidad, el pulso, como le decían entonces, el pulso del tiempo, pero al mismo tiempo conciencia de lo local. Yo vengo de aquí, soy de mi comarca y de mi tierra, aunque soy también, como decían entonces, una palabra ya en desuso, universal. Esta carta de 1915 es muy interesante, está en el Museo de Arte Moderno del MoMA de Nueva York, porque permite ver una muy discreta eh, un discreto signo mexicano que vale la pena recordar. Es un cuadro cubista precioso, pero aparece un sobre y adentro se está asomando una tarjetita que dice Benito Juárez, aquí. Y se logra ver un paisaje no cubista, sino realista a la manera, digamos, infantil, con colores heráldicos, que son estos colores planos de los heraldos, de los escudos, que son colores ideales y que remiten un poco como al provincialismo de México, que se contrasta con la hipersofisticación del cubismo, pero es un saludo de Benito Juárez como recordando bien que estuvieron aquí y que les ganamos la guerra, lo cual formaría algo muy típico del humor de Diego Rivera. Bueno, pues este es un cuadro muy representativo de ello. Es muy interesante, ahora regreso rápidamente a 1916 y la participación de Diego en la Modern Gallery, en que presenta eh, por primera vez piezas prehispánicas mexicanas o mesoamericanas, para decirlo de una manera más actualizada, que dialogan con sus cuadros cubistas, así como Picasso y otros dialogaban con máscaras africanas, en el caso de Picasso, otros con figuras de la Polinesia, en el caso de varios cubistas. Diego eligió: yo voy a dialogar, a veces sí con máscaras africanas, muy a lo Picasso, pero en muchas ocasiones con piezas prehispánicas mexicanas.
Entonces, esta es una exposición reciente que intentó rescatar la memoria de ese hecho con piezas que fueron las que Diego presentó en 1916 y también con algunas láminas que dibujó Diego de las piezas para presentarlas también. Cumplen una función estética estas láminas, estas cédulas dibujadas y coloreadas, una función artística, pero también como documental. Aquí hay una muy chiquita que logramos apreciar. Aquí la apreciamos un poquito mejor. Y pues son muy interesantes porque son un documento valiosísimo sobre Diego Rivera. Entonces, pues está instalado en la cresta de la vanguardia en todo sentido y estamos antes, mucho antes de la etapa nacionalista. ¿Qué pasa? Se pelea con Picasso, con todo el grupo francés y va derivando en un regreso al realismo que en él tiene por inspiración unos círculos que estudia de Kandinsky. Ya nada más, qué cosa más interesante. No fue porque yo le voy a entrar desde el socialismo, que también, sino que fue más bien una reflexión artística. Decía, existe un círculo, es algo real. Si el círculo es real, todo lo demás es también real y multiforme. Entonces viene una reflexión muy profunda y va regresando al realismo. Este retrato del matemático magnífico de 1918 nos habla de ese retorno a la representación verista. Eh, Luego aquí tenemos este magnífico paisaje de Arcueil, que es de, perdón por la pronunciación, Arcueil tendrá que ser también de 1918 y que se encuentra, es una preciosa acuarela, también en el Museo de Orizaba. Aquí vemos una cierta distorsión en la curva donde termina el paisaje, que era muy típica de varios artistas que vivían en París y que formaron lo que se ha llamado la Escuela de París, donde estaba, bueno, Modigliani, donde estaba Utrillo, donde estaba, por ejemplo, el gran Ángel Zárraga, mexicano, que era también muy reconocido, y donde había otro mexicano también muy reconocido, que le fue muy bien, eh, que era Benjamín Coria, también de Orizaba, y del que esperamos tener más información, que era verdaderamente genial. Tenían estos temas urbanos un poco distorsionados, porque era también una de las formas de representar a la cuarta dimensión, que es un tema muy en boga en esta escuela de París, como también lo eran este hermoso desnudo, también forma parte de la colección, en que una chica se va desnudando y la mirada, desde luego, se queda atrapada por la fascinación de ese bello, que provoca ese bello cuerpo, pero también por la naturalidad. No es una pose de una bella mujer desnuda, sino que se le descubre desnuda, es para una mirada más natural del desnudo, que entonces se ensayaba, y varios artistas trabajaban con temas así, o de pronto, es decir, como que en el proceso en que se va quitando la ropa a la modelo, o también, por ejemplo, mientras está recargada en el quicio de una ventana, de una puerta, buscando un naturalismo que Diego trabajó muy bien. Bueno, pues este regreso a la representación reconocible del mundo, fácilmente reconocible, a ese verismo con V, ese verismo, para no hablar de realismo, que se vendrá un poco después, pero es, vaya, un código representacional muy similar. eh, pues fue común también en Picasso. Él dejó el cubismo y regresó a una especie de verismo muy escultórico, maravilloso, y otros artistas también como que fueron dejando atrás el cubismo para retomarlo de vez en cuando en otros momentos. Diego entonces recibe la invitación, estamos ya 1921,
y le dicen, regresa a México y ahora sí vamos a echar a andar la gran, eh, el gran momento del muralismo, esa vieja idea del siglo XIX que intentó Justo Sierra y que ahora con toda su energía y talento nos va a permitir José Vasconcelos. Entonces, que era el embajador de México en Francia y a quien se le debe el arte moderno mexicano, eh, le dice, bueno, pues yo te doy lo que tú me pides, que es un viaje, un, es Alberto J. Pani, perdón, aquí les pongo la ficha. Alberto J. Pani, quien es entonces el embajador de México en Francia, le patrocina el viaje por Florencia, Venecia, Ravenna, Asís, Roma, entre otras ciudades, en invierno del 20 hasta la primavera del 21, para que Diego se empape de el muralismo del Renacimiento. Desde luego que necesitaba esa lección y Alberto J. Pani va a ser esa mano invisible y esa presencia determinante en la gestación tanto del muralismo como de otras manifestaciones artísticas en México. Bueno, entonces de esa etapa iré más rápido porque ya me estoy colgando. De esa etapa, Diego, pues todos conocemos el mural La Creación, es el primer intento en el Anfiteatro Bolívar, donde trata de congeniar sus ideales estéticos propios con los de José Vasconcelos, de corte espiritualista y difíciles de comprender. La raza cósmica, por ejemplo, donde reflexiona Vasconcelos sobre el indigenismo mexicano, pareciera referirse más al indigenismo en Brasil, estas cosas que de pronto ocurren, extrañas. Y bueno, Diego empieza aquí a plasmar los conocimientos adquiridos, una clara influencia bizantina, también al centro donde aparece el autorretratado, se aprecia esta influencia del aduanero Rousseau en esta espléndida representaciones femeninas que encarnan a las diferentes artes. Entonces, este espléndido mural, todavía no representativo del Diego que conocemos, genera, sin embargo, una polémica fenomenal en ese año de 1922. Empieza una nueva etapa de la crítica de arte mexicana a favor, en contra de lo que llamaron los monotes. Luego tendremos aquí eh, pues fragmento de un mural en la Secretaría de Educación Pública que ya refleja al Diego Rivera con todas sus preocupaciones sociales, políticas, ideológicas, estéticas, ya tiene muy definido el realismo que él va a desarrollar con su curveado muy bien remarcado y redondeado. Están muy bien aprendidas las lecciones de Masaccio, Uccello, Rafael, entre varios más, y se van a aplicar a estos espléndidos murales. Ya tiene, para esta época ya tiene muchos enemigos que inmediatamente van detectando, mira, esto lo copió de Masaccio, este lo copió de aquel mural que está en Ravenna. Entonces, ok, no es que lo hubiera copiado, es que es la lección europea en Diego Rivera. El arte viene del arte y siempre hay un parecido de familia, como lo llamaron los filósofos Wittgenstein, entre otros, ese parecido de familia, ese anclarse en el pasado que te recuerda que sabes arte, pero que al mismo tiempo te permite añadir lo nuevo, tu novedad. Entonces, pues aquí en estos murales que ahora ya por fortuna va a ser un museo del muralismo, eh, la sede de la Secretaría de Educación Pública, con los dos patios que trabajó Diego, el del trabajo y el de las fiestas, y también con los edificios aledaños que albergan más murales. Pero entonces tiene en este despliegue de muralismo insólito,
representaciones como esta, La maestra rural, vean nada más qué belleza, que está siendo defendida por un soldado que está con el rifle listo para que nadie moleste a la maestra mientras da clase, refiriéndose aquí en este mural, Diego, en este fragmento, a las misiones culturales. Divide entonces el patio del trabajo y de las fiestas, incorpora la dimensión estética, es decir, todo lo vivo, todo aquello que está en el mundo y que percibimos mediante los datos de la sensibilidad, del gusto, aquello que nos gusta ver, oler, saborear, tocar, toda esa dimensión estética que al estar en México, pues es típicamente mexicanista. Entonces, todo eso lo incorpora él, además, desde luego, que los tipos raciales y asimismo la historia. Entonces, esta es la gran novedad en la aportación de Diego. Lo que no veían los del siglo XIX, aunque pintaran indígenas, que lo hacían muy europeo todavía, pensemos en Félix Parra, por ejemplo, en Leandro Izaguirre, Diego ya es completamente basado en modelos reales. Bueno, esta pieza, este fragmento que se llama Trapiche es bellísimo, se ha estudiado mucho. Aquí están otro fragmento donde pinta a los banqueros americanos, se burla de ellos en esta caricaturización que él maneja espléndidamente, varios de los cuales serán los que le patrocinen los viajes a Estados Unidos, ¿verdad? Los que vienen, y el mural por lo menos que pinta en el Club de Banqueros de San Francisco. Entonces ahí, bueno, pues parte de las contradicciones de Diego, aparecen otros fragmentos que van a ser particularmente célebres, como Siqueiros y Frida repartiendo armas. Desde luego queda muy claro aquí el comunismo beligerante marxista de Diego, que piensa que solamente vía la lucha de clases armada se va a hacer la revolución. Hay un fragmento que es este de aquí, en el que pinta, se llama Los Sabios, y se burla de esta cultura decimonónica que él considera parasitaria, típica del porfirismo. Esto le va a valer, bueno, polémicas durante toda su vida. Plasma, arriba el que tiene como la lira, las, la corona de olivas y la mirada ensoñadora como de marihuano, dicen algunos, es José Juan Tablada, el gran poeta y el gran renovador de la crítica de arte mexicana, otro de los baluartes de la vanguardia mexicana. Pues Tablada se burla del abajo, este que está señalando y viendo al piso, es don Ezequiel Chávez sentado en sus libros, clásico filósofo del porfirismo. Al centro está el gran poeta Tagore, Rabindranath Tagore, que lo adoraba Vasconcelos y bueno, era muy leído en la época. De espaldas, sentado en un elefante blanco, está ni más ni menos que José Vasconcelos, y enfrente esta señora cantando era Berta Singerman, que por entonces era muy famosa. Bueno, la venganza de Tablada va a ser horrible. Le va a escribir poemas, se va a burlar de él en muchos momentos, luego se van a contentar y van a volver a ser amigos, luego se volverán a pelear, pero le escribió poemas en contra, en respuesta a estar aquí pintado. Yo no sé por qué no lo vio con más humor Tablada, pero el caso es que le regresó algunos versos donde se burlaba de la gordura de Rivera. Entonces se preguntaba, no hay ninguna arista en Rivera, podrá ser cubista y cosas así muy ingeniosas. Bueno, aquí en otro fragmento le está dando la escoba a Antonieta Rivas Mercado, la gran mecenas del grupo de contemporáneos de la revista Ulises, o sea, de todos estos eh, órganos editoriales que dieron a conocer pues al Novo, a Javier Villaurrutia, a Agustín Lazo, a los Gorostiza, a todos estos grandes autores de contemporáneos, y también fue la que patrocinó ni más ni menos que la Orquesta Sinfónica Nacional de Carlos Chávez,
novelas de José Mancisidor. Bueno, qué cantidad de cosas, ¿no? Aparte de todo lo que patrocinó a Rodríguez Lozano, al gran pintor, y a Vasconcelos, y bueno, nos podríamos llevar horas hablando de esta valiosísima mujer, quien se suicida, como sabemos, en Notre Dame, sea por amor o porque se le acabó la fortuna, yo creo que por lo segundo, pero aquí le están dando una escoba para que barra. Y este que está ovillado y lo está pisando un obrero, algunos dicen que es Salvador Novo, y Novo así se lo tomó, y otros dicen que es Genaro Estrada, un importante diplomático intelectual de la época, a saber, pero el caso es que Salvador Novo le dijo, yo te la guardo y ya vas a ver, y le escribió a Diego Rivera uno de los poemas más vulgares que se han escrito en la literatura mexicana, que era una caricatura con Novo, el que aparece de negro, y Roberto Montenegro, que aparece aquí muy elegante. Voy a presentar un fragmento muy rápido de La Diegada. Así se llama este poema que le regresó Salvador Novo a Diego. Cuando no quede muro sin tu huella, recinto ni salón sin tu pintura, exposición que escape a tu censura, libro sin tu martillo ni tu estrella, dejarás las ciudades por aquella suave, serena, mágica dulzura, que el rastrojo te ofrece en su verdura y en sus hojas la alfalfa que descuella. Retirarás al campo tu cordura y allí te mostrará la naturaleza un oficio mejor que la pintura. Me agarré las partes más light de todo, porque, bueno, es de un grosero. Entonces estaba prohibido este poema porque es muy, muy agresivo y toca algo también negativo de Diego Rivera. Era tremendo. En la SEP logró que él fuera casi el único pintor de ambos de los muros de ambos patios. Entonces tenía pues también muchos enemigos entre los pintores. Aquí está con Tablada, con este gran escritor, poeta y crítico, ensayista, novelista, bueno, de todo. El primer curador moderno de arte, yo diría también, que tenían una relación bipolar, de amor-odio fuertecita, digamos. Vean nada más aquí en esta foto, están en un viaje a Teotihuacán, Diego Rivera gigantesco a la izquierda, luego aparece Rafael Yela Gunter y Dalila y Carlos Mérida. Aquí está Carlos Mérida atrás de Tablada. Luego José Juan Tablada, vean qué chiquito era. Imagínense la diferencia de cuerpos. Y dice señora al pie, que es Nina Cabrera, es la esposa cubana de José Juan Tablada. Aquí están en un viaje a Teotihuacán, donde intentaban encontrar el número pitagórico en la arquitectura teotihuacana para demostrar que era perfecta. Entonces eran amigos, ya luego vendrían pleitos. 1927, voy a ir ahora sí corriendo, se ve al gran retratista que es Diego Rivera, ya pasó por la SEP, ya también ha tenido otras experiencias muralísticas, desde luego que está Chapingo, y como retratista se va luciendo. Tenemos también pues tenemos este bello retrato que forma parte de la colección, y tenemos también que ese año de 1927 es clave porque además bueno, es muralista, es retratista, ya pinta muchos niños, ya es el Diego definido, es invitado a la Unión Soviética a los 10 años de conmemoración de la Revolución Soviética y va en calidad de invitado como el mejor pintor del mundo, como el primer gran pintor comunista. En esa categoría, gracias a la intervención del gran poeta Mayakovsky, el gran poeta ruso, que era muy amigo de él y que se quedó boquiabierto con los murales de la SEP. No lo podía creer, es que es una hazaña increíble.
esos murales. Entonces, eso le vale ir a la Unión Soviética y ahí, como sabemos, es el tiempo en que está pintando aquí este gran mural de Chapingo, y es el momento que al regreso de la URSS, que aquí esto es muy importante, porque en la URSS él en principio iba a pintar unos murales. En la casa estudio que tenemos aquí en México, incluso están las fotos en vidrio que le dieron en Rusia para que pudiera pintar los murales. El caso es que la idea no hizo felices a los pintores rusos e impidieron que la ejecución de estos murales. Pero, y lo que son las cosas, y por eso la historia no se puede dividir en blanco y negro, en Rusia estaban americanos de izquierda que van a ser uno de ellos, Alfred Barr y otros más, que lo van a conectar con los grandes empresarios y financieros estadounidenses para que sí pinte murales en Estados Unidos en un maravilloso periplo que dejó la plataforma internacional de Diego Rivera muy en alto. Cosas en realidad muy sorprendentes. Bueno, pues regresa de la URSS, renuncia y regresa al Partido Comunista. Esto lo narra Bertrand Wolf, cuyo libro hay que leer, La maravillosa vida de Diego Rivera. El periplo en Estados Unidos es muy exitoso, pinta en el Club de Banqueros este excelente mural, que es precioso, que habla sobre la abundancia de California representada en esta mujer, y también en Helen Will Moody, esta bella mujer que era proletaria y que le encanta a Diego para que sea su modelo, cosa que provoca un escándalo en la alta sociedad burguesa estadounidense, porque decían, bueno, habiendo estas actrices tan hermosas, ¿por qué esta era una tenista que encarnaba esta estética proletaria? Es muy importante ver que en Estados Unidos no solamente pinta murales extraordinarios en San Francisco, Detroit, Nueva York, como tanto el mural que le censura a Rockefeller como los murales móviles, portátiles que hace, increíbles, sino que también percibe muy bien, en un artículo que escribió Se entiende, que es el que aquí se reproduce, entiende muy bien la importancia de Mickey Mouse en la estética norteamericana. Él habla de la imagen movimiento y de la imagen fija de Mickey como un futuro del arte americano, así como en nosotros hemos incorporado, dice Diego, a las calaveritas de azúcar en nuestro arte, porque tenemos ese empuje y esa inteligencia de incorporar a la dimensión estética. Entonces aquí, a propósito de Mickey Mouse, se está adelantando mucho y está vislumbrando el pop art que luego harán pues, los grandes artistas de los 60, 50, 60. Eh, Cabe señalar, ya que estamos aquí, que también en París, Diego Rivera se dio cuenta, y así lo dejó escrito después a Lolo de la Torrente, su biógrafa, una de sus biógrafas, que el gran artista del futuro iba a ser Marcel Duchamp, y eso él lo celebraba. Así que, como ven, el primero en darse cuenta, el primer mexicano en darse cuenta de lo que venía de Marcel Duchamp y aplaudirlo fue Diego Rivera. El segundo mural que pinta en San Francisco, en la Escuela de Artes de California, que es una maravilla, pinta el trabajo, uno de los grandes temas de Diego Rivera, y se pinta él de espaldas realizando el mural. Y después, bueno, este lo vamos a ver después. Posteriormente va a Detroit, donde pinta un mural extraordinario dedicado a la industria automotriz. Aquí tenemos pues un pequeño fragmento. A mí este quizá es el mural que más
Me gusta de Diego Rivera. Para pintarlo, hay un video en el que se ve a Diego Rivera subido en un andamio y pintando muy rápido. Cuando lo vimos dijimos, mira, está en cámara rápida. Y alguien nos explicó, no, está en tiempo real. Él pintaba muy, muy rápido. Y bueno, para permitirle aquí realizar el mural, lo obligaron a bajar más de 20 kilos para que no hubiera peligro de que se cayera del andamio. Y y es de las pocas etapas en las que es muy flaco Diego Rivera. Bueno, aquí está en México, es uno de los bocetos gigantes, es una maravilla. Y aquí está la casa estudio que deja ver el perfil de Diego Rivera. Eh, Tienes la que le encargó a su amigo el arquitecto Juan O'Gorman, quien se basó en Le Corbusier para hacer tanto la casa estudio de Diego, que es esta blanca y roja, que este color blanco no era el original, era color coral, como el que está aquí, quizá un poquito más claro, pero que tenía que ver con la logia masónica a la que pertenecía Diego Rivera. El blanco no tiene nada que ver. Y la Casa Azul, que era casa estudio de Frida Kahlo, donde estuvo pues poco tiempo porque es muy incómoda. Pero quiero destacar aquí en el carácter vanguardista de Diego cómo el elemento del artista obrero está presente por el techo de sierra, de dientes de sierra que tiene, simulando una fábrica. Bueno, pues este es el Diego Rivera vanguardista, este es el último mural que, bueno, es el que le censura Rockefeller en Nueva York por representar a Lenin, es el mismo que reproduce aquí Diego pintando perdón, lo reproduce aquí en México y aquí se pone a Lenin. Y entonces viene el año de 1940 en que viene un parteaguas. Como sabemos, Diego Rivera recibe a Trotsky en México, vive con, con él y con Frida un rato, después tienen desacuerdos y se va a vivir cerca de la Casa Azul, que ahora la conocemos como la Casa Azul de Coyoacán, misma que el que le dio ese carácter arquitectónico y el que la restauró y que la compró y que luego se la dio a Frida, todo eso fue Diego. Y entonces ubican en otra casa a Trotsky, en lo que hoy es el Museo Trotsky, eh, hacen los muros muy altos, ponen las torretas de vigilancia, todo eso, pero aún así asesinan a Trotsky. Diego había sido expulsado de la Cuarta Internacional en 1938 y en finales del 39 o principios del 40 se divorcia de Frida Kahlo. Aquí es una pregunta que dejo abierta. Eh, Según Raquel Tibol, en una biografía que escribió sobre Frida, que es la misma, pero que luego aumentó en otra edición, originalmente es Frida Kahlo, una vida abierta. Ella sostiene que el divorcio de Frida con Diego es a raíz de la participación de Diego en el asesinato de Trotsky, tanto en el primer intento fallido, que es, si no recuerdo mal, en abril, sí, creo que es en mayo, perdón, el que encabeza Siqueiros y que fracasa, tanto en ese como en el que ocurrió en agosto, donde ahí sí Ramón Mercader da cuenta de Trotsky. Según Raquel Tibol, Diego participó en ambas tentativas, por lo tanto fue alguien que se prestó a ponerle la trampa a Trotsky, vean nada más qué cosa. Entonces, a raíz de eso, Frida se divorcia de Diego, pero lo que a mí no me casa es que, bueno, como dice Raquel Tibol, no hay documentos que lo prueben, entonces está bien difícil.
aunque ahorita está nuevamente de moda esa versión por archivos que se han destapado en Europa y que vinculan al Partido Comunista Español con Diego. Pero bueno, hasta no tener más datos, esto es pura hipótesis abierta, digamos. Y por otro lado, no me casa mucho que se divorcian antes del primer intento, que como decía yo, es en mayo, lo cual que probaría, bueno, en todo caso, que Frida sabía de los planes y dice, bueno, qué monstruoso. Y aparte ella tenía relaciones con Trotsky. Entonces deja a Trotsky, deja a Diego y se refugia en ella misma diciendo, bueno, todo esto es un horror. Esa es, pues bueno, sería una explicación porque el divorcio sí ocurre antes del primer intento. Entonces solamente que hubiera sido así. Bueno, en agosto es asesinado Trotsky, como sabemos, a manos de Ramón Mercader, y justo en ese momento es invitado Diego nuevamente a San Francisco, a la Golden Gate International Exposition en esa ciudad. Y el 8 de diciembre, al terminar ese año, cumple que ya tiene 54 años, se casa por segunda vez con Frida Kahlo, que lo perdona. Este es el mural, que es con una visión panamericanista, es decir, de América en su conjunto, tanto el norte, la América sajona y francesa, si incluimos Canadá, la parte francesa, como la parte española, la América Latina. Este panamericanismo eh, de origen eh, que ha sido acuñado por la cultura americana, norteamericana, competía, digamos, ideológicamente con la hispanidad eh, descendente, digamos, que estaba un poco de capa caída ya en esos tiempos, y con el latinoamericanismo, que es otro concepto americano que sí distingue entre lo sajón y lo latino. El panamericanismo quería ser abarcador de todo. Entonces pinta este extraordinario mural. Diego, vean nada más a la Coatlicue de acero que está ahí puesta, es así formidable. Vean a las clavadistas, cómo une el arriba y el abajo, la ligereza de las mujeres clavadistas con la tosquedad y el peso de la Coatlicue. Vean cómo está contemplado pues todos los tipos raciales. Es un mural prodigioso que hace en este año fue trasladado de su lugar de origen, que era el City College de San Francisco, al MoMA de San Francisco. Aquí está todo el proceso ya era desmontable el mural, pero bueno, su traslado fue, por supuesto, que una hazaña increíble. Eh, con Diego también hay este tipo de historias siempre alrededor. En México ocurrió algo similar, obligado a raíz del terremoto del 85, en que se rescató el mural que estaba en el Museo del Prado y se trasladó enfrente a un sitio en el que luego se construyó un museo, el Museo Mural Diego Rivera, y en ese rescate estuvo nuestro gran artista y sobre todo restaurador, toda una leyenda que es Tomás Urián, encabezando un gran equipo multidisciplinario. Es justamente este mural. Bueno, ¿qué otros murales tenemos ahora sí ya en este periodo 40-57? Muchos. Tenemos uno que pintó para el Salón Ciros, tres, perdón, que pintó para el Salón Ciros del Hotel Reforma en 1943, aparte de que hizo ahí otros cuadros y otros más que están apareciendo que no estaban en catálogo. Vean qué belleza, cómo tenía el sentido de la belleza, el glamour, la sensualidad, el gusto por la vida y los colores. Pinta también el extraordinario que está en cardiología, uno de los tantos en los que utiliza las grisallas prehispánicas en la parte de abajo.
Eh, También pinta este magnífico Sueño de una tarde dominical en la Alameda en 1947. En esta época ya era amante de Emma Hurtado, entre otras. Bueno, Emma Hurtado, digamos, con la que luego se casará como amante principal. Pero no lloren, no se aflijan por Frida. Ella a su vez ya era amante, o estaba por serlo, del gran artista español José Bartolí, de quien se enamoró perdidamente. Si Emma Hurtado nos dice la verdad, que yo creo que sí, Diego le decía: ya me quiero divorciar de Frida para irme contigo. Entonces Emma le decía: no puedes dejar sola a Frida, aunque hayan pactado no tener relaciones ya en su segundo matrimonio, y aunque casi ni se besen ni nada. Y por otro lado, Frida le decía a Bartolí: ya llévame contigo a Nueva York, yo le explico a Diego. Y Bartolí decía: ¿cómo crees? Es Diego Rivera, por favor. En esa época, Diego está pintando este extraordinario mural que sintetiza su gran estilo narrativo y barroco, como vemos, bueno, nunca con el barroquismo de Palacio, pero eh, es una obra barroca donde representa, si ven ustedes a la izquierda, a Hernán Cortés con las manos manchadas de sangre, y ahí empieza el relato. No está la cultura mesoamericana aquí. ¿Por qué? Porque era para los extranjeros del Museo del Prado, perdón, del Hotel del Prado, y porque la Alameda la construye el virrey de Mendoza, que aparece por aquí. También aparece Zumárraga, aparece, aquí está, aparece esta mujer que es quemada por la Inquisición al considerarla judaizante. Aquí aparece Sor Juan Inés de la Cruz, y están mezclados los tiempos, como siempre ocurre con Diego Rivera. Este señor que está dando la espalda y que le están robando la cartera, no sé si logran ver en la esquina de abajo el niño, es don Jesús Luján, un gran empresario del porfirismo, que era además un mecenas, el que patrocinó la revista Moderna. Y bueno, aquí está Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, aparecen pues personajes reconocibles: Maximiliano, Carlota. Por aquí escondido está el Orejón Escobedo, Mariano Escobedo, el gran, ¿verdad?, combatiente de la intervención francesa, mezclados con gente anónima del pueblo que siempre gustaba mucho a Diego Rivera. Aquí, bueno, los globos, están dos poetas saludándose mientras se quitan el sombrero, Gutiérrez Nájera por aquí, y Martí al lado de Frida Kahlo, doña Carmelita Romero Rubio aquí al centro, y justo en el centro aparece Diego Niño, Frida Kahlo con el yin y el yang, la calavera Catrina y Posada, José Guadalupe Posada. Diego escribió: yo me representé ahí como Diego Niño porque nunca, soy un gran pintor, modestia aparte, pero nunca seré como el gran José Guadalupe Posada. Por eso lo pinta aquí. Bueno, y aquí aparece Cantoya, célebre con su globo famoso, Porfirio Díaz, el general Medallas, otro personaje que ve a Porfirio Díaz, cuyo nombre no recuerdo, que era un suspirante siempre al poder y siempre perdía. Bueno, y nos vamos corriendo a este lado del mural y vemos que aparece por acá un personaje parecido a Miguel Alemán, eh, y sentada en las ramas de un árbol, una sensual mujer que se parece mucho a un amante de Miguel Alemán. Bueno, pues entre eso y la frase que pone por aquí de Dios no existe, eh, le censuran el mural, que luego cambiará esa cita por la de Academia de Letrán, que es donde el intelectual cuyo nombre se me acaba de ir, escribió esa frase.
Entonces, por la frase de Dios no existe y por la representación del parecido a Miguel Alemán, durante mucho tiempo estuvo tapado el mural y solo se podía ver si se hacía cita y después de un proceso, y a veces los fines de semana sí se corría el muro de madera que lo cubría o las cortinas que después pusieron. Eh, pero aparece también algo muy curioso, que me ve si está aquí. No, bueno, hasta aquí está Diego Rivera otra vez de niño comiendo tortas compuestas. Esto recuérdenlo, por favor, porque aparte que es un recuerdo muy bonito, él llegó a pasar un poco de hambre de niño, aunque nunca estuvieron muy venido a menos sus familiares, pero recordaba con fervor cuando iba al Zócalo de la Ciudad de México y a la Alameda a comer sus tortas compuestas. Estas tortas compuestas, luego en unas memorias de Octavio Paz, hablará de aquel personaje que comía tortas compuestas, del cual el grupo de contemporáneos cobró venganza. ¿Cuál fue esa venganza? Pues quién sabe si el hecho de que Jorge Cuesta se casara con Lupe Marín, la segunda esposa de Diego, quién sabe, no nos pongamos a especular, pero en fin, son de estas preguntas que va dejando la historia de Diego, el cárcamo del río Lerma, que es una belleza, que es también quizá a mí el que más me gusta y junto con el de Detroit. Y pinta también este que se llama Sueño de Guerra, Pesadilla de Paz, que era para una exposición muy importante en París y que le censura el gobierno, porque hace una mezcolanza de símbolos comunistas como Stalin y Mao con símbolos de la democracia occidental. Entonces, es tal el batido de imágenes y esta comunión que quiere Diego, pues muy pacífica entre todos los credos, que se la censuran. Esta foto es muy bonita, aquí está con Frida Kahlo, esto es en 1952, ya cuando está muy enferma Frida, a 2 años de morir, y Diego se va recuperando de una larga enfermedad. Está el mural, se encuentra perdido, debe estar probablemente, bueno, en una colección particular que no sabremos quizá nunca, o tal vez se encuentre en la Unión Soviética, aunque quién sabe cómo estuvo el traslado, es un misterio dónde puede estar. Concluye la última parte del Palacio Nacional que pintó en diferentes etapas y en diferentes intensidades y tiempos, idas y vueltas entre 1929 y 1954. Es muy importante tener en cuenta que es aquí donde plasma esta figura de Hernán Cortés. Hay que tenerla muy en cuenta porque aquí lo pinta feo, sifilítico, distorsionado, horrible. Y esto, la razón, que es lo que más va a enojar a los españoles siempre. ¿Por qué llegó a esta imagen Diego Rivera que luego va a volver a representar en el Teatro de los Insurgentes? Ya lo había pintado a Cortés con las manos manchadas de sangre, eh, intercambiando oro, así como un simple mercenario, pero ahora lo pinta así porque en 1900, a finales de los años 40, se descubren los huesos de Hernán Cortés en la antigua iglesia, en la antigua iglesia de Jesús, aquí en el centro de la Ciudad de México, en el Hospital de Jesús y en la iglesia aledaña, donde los dejó enterrados en una pared lateral eh, el Lucas Alamán, para resguardarlos del odio popular. Entonces, gracias a una carta que en 1930 y tantos alguien de la Embajada de España entrega al gobierno de México, se sabe que está ahí. Entonces descubren la osamenta de Hernán Cortés. Si ustedes se dan una vuelta por el Hospital de Jesús, ahí están.
y ahí está la placa que lo dice en la pared lateral de la izquierda. Entonces esto provoca un gran revuelo porque al poco tiempo se descubren o se creen encontrar los de Cuauhtémoc. Se crea una comisión en Ixcateopan, se crea una comisión que dice, saben que ni son de hombre ni son de adulto. Entonces no son los huesos de Cuauhtémoc, pero para nada. Le da tanto coraje a Diego Rivera que dice, no, pues arma otra comisión, entran en una polémica interesantísima por lo demás, pero todas las comisiones dicen no son de Cuauhtémoc. Diego Rivera hace tal berrinche que entonces dice, ok, pues yo voy a dibujar a Cuauhtémoc bellísimo, es casi la representación masculina de Dolores del Río, mientras que me voy a basar en los datos objetivos, entre comillas, científicos que me dan la osamenta de Cortés, eh, que me da los datos mi amigo el criminólogo, uno muy famoso que se me acaba de ir su nombre, perdón, el del intelectual que escribe Dios ha muerto es Ignacio Ramírez, que era de la Academia de Letrán. Y el del criminólogo, a ver si me acuerdo, en un rato era muy, muy famoso. Entonces Diego interpreta los huesos y dice, pues miren nada más el monstruo que nos conquistó, vean nada más, es este personaje de aquí. Bueno, las polémicas de mediados del siglo están marcadas todas en la filosofía, en la literatura, en el ensayo, en la cultura en general, gracias a este berrinche, a estas imágenes y este poder de Diego Rivera. Bueno, en este mural del Teatro de los Insurgentes, que está hecho con mosaicos y que es precioso, también plasma por ahí a Hernán Cortés monstruoso, y el gran tema es Cantinflas pidiendo dinero a los ricos para entregarlo a los pobres. Otros murales, el del Hospital La Raza, y este que es muy particular, que es poco conocido y que por lo tanto me voy a permitir leer algo, a ver si les interesa. Este mural se llama Gloriosa Victoria. Bueno, se los cuento. Es Gloriosa Victoria, se titula, no es un mural muy grande, es transportable y estaba perdido en una de las bodegas del Museo Pushkin en Rusia, en Moscú. Eh, la directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera de hace varios años, Blanca Garduño, bueno, quien construyó y fundó ese museo, es decir, construyó el modelo, el proyecto museal, y la primera directora durante mucho tiempo, además, Blanca, eh, ay, Dios mío, Blanca, qué barbaridad, ¿cómo se llama? Blanca, bueno, ahorita me acuerdo. Pues en un viaje a Rusia descubrió en las bodegas del Museo Pushkin este mural y logró que viniera a México de viaje una temporada. Así lo pudimos ver en persona. Bueno, pues aparece, aquí está un personaje siniestro de apellido Dulles, que era el hermano del director de la CIA entonces, y los hermanos Dulles son agentes de la CIA que lograron todas las varias contrarrevoluciones en América Latina. En particular, aquí en Guatemala, derribaron el gobierno utópico de Jacobo Arbenz en 1954 y al mismo tiempo pusieron a este personaje, al presidente títere de apellido Armas. Entonces, en colaboración con la United Fruit, que es esta empresa explotadora de frutas de toda América Latina, que fue el origen del problema porque Jacobo Arbenz les cobró mayores impuestos. Entonces ellos dijeron, sí, cómo no, ahorita nos viene a ayudar la CIA y todos nuestros amigos. Entonces derrocan a Jacobo Arbenz, que se viene a refugiar a México, y ponen a Arenas un rato de presidente, después lo derrocan
y los apoya el que está aquí representado en esta bomba, que es el presidente Eisenhower. Arenas se casa entonces con la famosa Miss Guatemala, personaje que trata en una novela reciente Mario Vargas Llosa y que tiene mucho que ver también con este golpe de Estado. Aparecen niños encerrados en la cárcel, esto fue algo así monstruoso, además de la matanza, y aparece esta bella mujer de camisa roja, perdón, que es la pintora guatemalteca que vivió mucho tiempo, bueno, toda su vida en México, Rina Lazo, esposa del gran Arturo García Bustos, que fue ayudante de Diego Rivera y también una gran pintora y muralista por sí misma. Esta gloriosa victoria se titula así, y esto lo dice Emma Hurtado en sus memorias, porque Jules, este que está aquí retratado, le mandó decir a Diego Rivera, oiga, dedíqueme, tengo una foto del mural, por favor dedíquemela, salgo muy bien. Y Diego Rivera le dice, claro, aquí se la dedico por su gloriosa victoria con un pueblo indefenso. Entonces, esta es la historia de este mural y que muestra que no solo Diego pintó asuntos históricos del pasado, sino que también de su presente en la obra mural. Eh, Bien, aquí tenemos un mural precioso eh, de Quetzalcoatl y que también aparece Tlaloc, hecho en la casa de Dolores Olmedo en 1956 en su casa de Acapulco. Es Blanca Garduño, perdón, mi queridísima y respetadísima Blanca Garduño, quien descubrió este mural en las bodegas del Pushkin. Entonces, este va a ser el último mural que haga Diego Rivera ya cuando está muy enfermo, pero dejó también un boceto de un mural que ideó para la Facultad de Química en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es este mural que hace unos días se acaba de proyectar en la Facultad de Química. Vean nada más qué maravilla. A partir de un boceto que se encontró, se logró esta proyección maravillosa. Entonces es todo un hito, es casi, bueno, pues haber descubierto un nuevo mural. Simplemente vamos a terminar con Diego Rivera en la URSS. Bien, eh, tenemos entonces que en 1950 muere Frida, 1954. Entonces, ¿qué pasa cuando muere Frida? En unas memorias muy recientes, de hace unos años, que escribió Emma Hurtado, la última esposa de Diego Rivera, con la que viaja a la Unión Soviética, sabemos qué pasó a la muerte de Frida Kahlo en 1954. Pues llegaron muchas mujeres muy bellas a que Diego las retratara, entre ellas una americana rubia preciosa, y Diego Rivera, que ya era amante de Emma Hurtado, le dijo, ¿qué hago? ¿La pinto o no? Porque como que, pues está raro. Sí, Dieguito, cuidado, está raro. Y no la pintó y luego se supo que quería un cuadro de él para luego extorsionar a la familia muy rica, eh, con un miembro de ella estuvo casada y este miembro iba a morir pronto, entonces con su retrato ella iba a chantajear a la familia y cosas así. Pero además pasó lo siguiente, voy a leer textualmente una cita corta. Al día siguiente del primer aniversario de la muerte de Frida Kahlo, llegó de Europa la artista María Félix, quien inmediatamente se dirigió a ver a Diego. A los cuantos días llegó al estudio de Dieguito, llegó con su cuñada Reina Félix y con su hijo Enrique Álvarez para invitarlo a que fuera con ellos a la casa de Tlalpan, de María, y que hablaran con él. Según me relató Diego, sigue diciendo Emma Hurtado,
Lo llevaron a Tlalpan, a la casa de María, para decirle que ya que la prensa había especulado tanto alrededor del amor que podía existir entre ellos y que se hablaba y que eran demasiados comentarios, lo mejor era hacer de esto una realidad, ¿por qué no? Y que contrajeran matrimonio, ya que él acababa de cumplir un año de viudo, ya era de respetable casarse otra vez, que en este matrimonio entre un artista como ella, tan famosa, y alguien con el éxito de Diego Rivera, sería algo muy representativo de México y pues muy beneficioso para ambos, que ella tenía que hacer un viaje a Colonia para cumplir compromisos artísticos, así que podían celebrar el matrimonio ya antes del viaje o si quería, pues en Colombia también. A lo cual Diego le dijo, perdón, pero ¿qué crees? Ya me comprometí con Emma Hurtado. Entonces, Diego vive con Emma Hurtado, déjenme poner acá, tengo una foto, con Emma Hurtado, aquí están los dos. Cuando fueron amantes, tuvieron un amor tranquilo, relajado, es esa forma de amor que es relajada, tranquila, sí puede ser apasionada, pero también hay muchas otras cosas, como son la compañía, el compartir muchas cosas. Se iban a la provincia, compraban, ella era una mujer muy rica que heredó pues, toda una industria textil muy importante, la famosa Colmena, fue muy famosa, y tenía dinero. Entonces invitaba a Diego a comprar artesanías por muchos lugares del país, iban a Michoacán y a Diego le encantaba ser anónimo un rato, que no lo reconocieran, ir a comprar chucherías a los mercados, etcétera. Luego Emma narra en sus memorias que él estaba muy descuidado porque todo el dinero se iba para cuidar a Frida, que él no tenía nada, que se vestía mal, entonces le compró ropa increíble, que esa se conserva en el Museo Casa Estudio Diego Rivera, y que incluso le cortaba las uñas de los pies, que porque él estaba tan gordo y tan descuidado, que ni eso podía. Entonces ella es así como que el bálsamo de su vida. Lo, y al final también ella le dice, mi Dieguito, te están robando con esto de los cuadros que venden tan barato. Le pone su galería, la famosa galería Diego Rivera, y ahí exhiben todos los cuadros que pintaron en Rusia. ¿A qué van a Rusia? A que Diego sea atendido con la bomba de cobalto eh, para curarse del cáncer que tiene en la próstata y en toda esa zona, según nos revela Emma Hurtado. Eh, es curioso, perdonan los rusos el trotskismo de Diego, lo reciben como si fuera un presidente y a los dos los alojan en el mejor hotel, los tratan, bueno, a cuerpo de rey, a todos los países socialistas que van y particularmente a la Unión Soviética. Entonces es muy curioso porque bueno, Stalin ya había muerto, pero los estalinistas no perdonarían a ningún otro trotskista que yo sepa, pero a Diego sí lo perdonaron. Pregunta, ¿estará esto vinculado con la sospecha de que estuvo a su vez relacionado, implicado en el crimen de Trotsky? Es bueno, una pregunta que uno como historiador tiene que hacerse y sin condenar, es simplemente una pregunta. Bueno, pinta maravillas en la Unión Soviética, aquí está muy enfermo, con muchos dolores, pero tiene fe en que la bomba de cobalto lo cure, sí, pues sí, pinta niños preciosos como los que están aquí, estas acuarelas sensacionales que estas están en el acervo del museo, en el Museo de Orizaba, como también esta que se llama Paleando Nieve, que es preciosa, se llaman segadores, y esta también que se llama Transportando Durmientes. Vean cómo plasma la estética del pueblo ruso, los colores de la gente, el entorno estético, el entorno natural. Es decir, es ese mismo realismo que nos da pues toda la tipología racial social de lo mexicano, de lo estadounidense y en su momento de lo soviético.
toda esta gran colección de óleos, acuarelas, dibujos, es expuesta y hay un video filmado en la Galería Diego Rivera de Emma Hurtado, pero la prensa hace todo lo posible por que quede en sordina, que no se sepa. Porque recuerden, está la Guerra Fría y México tenía entonces esta difícil posición de permitir ciertas cosas de izquierda, como tener un mural en Palacio Nacional donde el futuro lo señala Marx, pero al mismo tiempo pues estaba ya en su desarrollismo más inclinado hacia una derecha capitalista, digamos. Entonces se celebra en sordina esta exposición, pero nos quedan cuadros verdaderamente maravillosos. Estos que hace en su segundo viaje a la URSS. Ya para terminar, me gustaría leer otra vez un breve párrafo de Emma Hurtado, porque Las Memorias es este libro que por aquí tenía yo. Aquí está. Aquí está, Mi vida con Diego Rivera, con Diego, Emma Hurtado, viuda de Diego Rivera. Estas memorias las publicó ahora unos 4 años el sobrino, el arquitecto Juan Hurtado, que aparte tuvo la gentileza de volver a donar al museo piezas prehispánicas que eran de Diego, y las regresó al museo y que él se las había dado a Emma Hurtado, y publica este libro que va a cambiar la visión que se tiene de Diego Rivera. Entonces se los recomiendo mucho. Eh, Parte de lo que cuenta Emma es que en ese viaje a la URSS era feliz viendo con Diego el gran avance de la Unión Soviética. Es una época en que se escriben libros en contra de la Unión Soviética diciendo que era horrible el infierno. Por ejemplo, de esas fechas más o menos son las memorias de este legendario combatiente español, el campesino, que imitaba a Pancho Villa y que pues fue un hito de los republicanos españoles, que al perder la guerra se exilió en la Unión Soviética y según contó en sus memorias después, Stalin lo trató peor que a perro, fue horrible, horrible, al grado de que se tuvo que escapar de la Unión Soviética por Siberia, ni más ni menos, eh, en una aventura, digamos, que no es creíble en un ser humano, o sea, cómo no murió en ese escape, y en su libro está narrado por un señor de apellido Gorkin, que era agente de la CIA y que escribió ese libro pues para tener un elemento de propaganda en contra de la Unión Soviética socialista, comunista. Pues estas memorias parecieran estar en el lado opuesto, aunque publicadas ahorita y dicho por Emma Hurtado, que no era ni mucho menos comunista, ni socialista, ni nada que se le parezca, pues llama la atención. Pero vean lo que quiso ver Diego en la Unión Soviética. Bueno, él decía, qué arquitectura, cómo se ve feliz la gente, qué rico comen, te dan caviar donde pidas el vodka, bueno, sobra, qué maravilla. Entonces, en un momento que está muy enfermo y que ella muy triste, pues porque va a morir, Diego Rivera le dice, no te aflijas, Emita, si llegó mi hora, esto es por lo que todos tenemos que pasar, es el final obligado. Al fin he vivido mucho y bien, estoy satisfecho de lo que he logrado y además el destino me dio ya la enorme satisfacción y alegría de ver que las ideas por las cuales Lenin, los otros compañeros y yo luchando, hemos luchado no era un sueño. He tenido aquí la dicha de ver todo lo que es la URSS, lo que ha logrado en bien y beneficio de la humanidad. Me ha sido dado contemplar lo que han llegado a ser las nuevas generaciones con esto, ya me puedo morir tranquilo. Sé que nuestro esfuerzo no se ha perdido, sino que por el contrario, la humanidad puede y ha alcanzado aquí un alto grado de superación y de felicidad. Entonces, ¿qué será cada quien? Claro, alguien invitado a cuerpo de rey
tratado a cuerpo de rey todo el tiempo, como se narra en estas memorias, va a tener una óptica muy distinta a alguien que tiene pues el destino del campesino, ¿verdad? Pero en fin, qué interesante testimonio y como este quedan, hay varios más en este libro. Para terminar ya esta plática, espero no haber sido muy pesado, quisiera destacar de Diego Rivera el hecho de que su visión de las culturas prehispánicas o mesoamericanas se corresponde con la visión de colonialista que tenemos en el presente, en el sentido de que él fue de los primeros en respetar a los indígenas, por usar palabras de época, en su pluralidad. Pintó tarascos, pintó totonacos, pintó huastecos, pintó aztecos, nahuas de todo tipo, mayas, etcétera. Es decir, que no cayó en la trampa, en el error epistémico, epistemológico de aquella época y todavía hasta nuestro presente, de ver en el indígena a un solo ser cultural, a un solo ser que se podía sintetizar fácilmente. No, él fue más que multicultural, porque esta palabra es más como estatal, más de academia, digamos, oficial, fue, tuvo una mirada eh, de atenta, interesada y capaz de distinguir a la gran pluralidad de pueblos originarios de México y por ello su pintura se ajusta muy bien a nuestro presente, así como mucho de lo que dejó escrito con todo y ese dogmatismo que a veces sí ensucia un poco su prosa, pero como la que tienen todos los grandes ideólogos. Pues muchas gracias, les agradezco mucho su atención.